Buenas tardes, mi nombre es Ane Zavalla, soy psicóloga en una escuela, psicóloga clínica y psicóloga deportiva. Nada, simplemente, bueno, hoy la verdad que para mí todas las caras son nuevas. A Iñaki le he conocido especialmente hace 2 horas. Esto ha sido muy curioso, ¿no? Porque al final, bueno, pues me habló a través de una compañera mía, bueno, pues lo interesante que era o lo que quería hacer con todo este evento divulgativo y me pareció muy interesante. Y como me subo en todos los carros, vamos a decir, bueno, pues dije adelante y vamos, ¿no? Con ello. Yo, sin embargo, bueno, a diferencia de mis compañeros, ya os pongo como mis compañeros, ¿no? Me parece muy interesante destacar, bueno, cada ámbito, todo lo que recoge, ¿no? Pero creo que también es importante también coger quizá la parte más emocional, ¿no? Yo siempre suelo tener presente, ¿no?, la parte orgánica, o así lo denominamos desde la psicología, y la parte emocional, ¿no?, que muchas veces como seres humanos ya tiene una gran parte, ¿no?, en nuestras vidas, pero sobre todo a nivel deportivo, ¿no?, y sobre todo en nuestros hijos y sobre todo en nuestras hijas, ¿vale? Simplemente comenzar, ¿no? Yo la verdad que mis diapositivas no son tan magníficas como las de mi compañero porque, bueno, he tenido una dificultad, tengo que decir, pero ante la dificultad siempre hay recursos, ¿no? Y en este caso voy a trasladar, ¿vale?, los recursos psicológicos. Cuando Iñaki me habló de esta charla, me vino a la cabeza, ¿no?, el término de prevención. Y cuando Nayara ha explicado, su presentación y ha puesto en el título prevención, me ha parecido muy significativo, ¿no? Porque a nivel psicológico también podemos prevenir, ¿vale? Y ahora como padres y como madres en este caso nos preguntamos, ¿pero cómo puedo prevenir yo, ¿no?, el estado emocional de mi hija en este caso, ¿no? Yo siempre suelo utilizar la misma metáfora, tanto con mis alumnos como con mis pacientes y en este caso deportistas, ¿no? Siempre les digo que imaginaros que vuestra vida es una tarta, ¿no? La tarta está llena de porciones. Hay porciones que son más grandes, hay porciones que son más pequeñas. Y entonces yo siempre les digo, ¿no?, les planteo qué porcentaje ocupa en este caso el fútbol en vuestras vidas. No es lo mismo que ocupe el 100% de la tarta que ocupe un 40%. Porque si tengo una lesión y la lesión me trae consigo mismo una serie de síntomas, dificultades, el abordaje que yo le voy a dar o las estrategias psicológicas que voy a aplicar van a ser diferentes. Es decir, me va a generar más estrés, me va a generar más ansiedad, me va a generar más depresión. Trastorno que conocemos que tiene un indicio muy grande, sobre todo en deportistas de alto rendimiento, pero que también estamos viendo que hay en deportistas pues amateurs, ¿vale? Es un aspecto que me parece importante especificar y hacer hincapié, porque es muy duro de asumir, es muy duro de darle la vuelta. Y aquí tenemos, bueno, pues gente que ha sido profesional, ¿no? Y la parte psicológica creo que es muy importante, porque hay que acompañarles. Hay que acompañarles durante el proceso, hay que acompañarles cuando es la lesión, cuando existe la lesión, y hay que acompañarles después, porque tiene que existir ese refuerzo. Entonces yo a mí me gustaría un poco hablar sobre qué expectativas pongo yo en el deporte como persona, como hija y como padre. ¿Qué expectativas pongo yo en mi hija? ¿Qué ocupa? ¿Qué vida? ¿Qué porcentaje ocupa en mi vida? Por eso es muy importante, y tras hablar con muchos psicólogos y tras hacer varias investigaciones, hemos encontrado que los hobbies son muy importantes. Porque si en nuestra tarta el fútbol ocupa un 50%, pero la costura, el baile, la escalada, el salir con los amigos, el ir a ver un teatro, el leer, el ver una serie, el hablar con mis padres, el salir de acampada, cada uno lo que tenga, ocupa una mínima parte. En el momento que yo tengo la lesión, voy a poder ver el vídeo como ha comentado, como ha enseñado ahí, voy a poder ver el vídeo jugando yo con mis compañeros, voy a poder dedicarme quizás a la lectura, voy a dedicarme a mí mismo, puedo salir a dar una vuelta. Al final, de alguna forma, lo que hacemos es focalizar ese estrés y esa ansiedad y ese malestar que me genera la lesión, lo puedo focalizar de alguna forma en ámbitos diferentes. Y eso me va a dar un sentido de vida. Yo en muchos deportistas he escuchado una frase, y no tenían por qué ser deportistas de élite, ¿no? Nosotros trabajamos en la empresa con entidades, trabajamos con deportistas que van a Olimpiadas, a Paralimpiadas, ¿no? Pero también con deportistas como puede ser la hija de Iñaki, ¿no? Y muchas veces decimos, es que si me lesiono y no puedo jugar al fútbol, me muero.
y veo alguna cara, ¿no?, que creo que se sienten identificados. ¿Cuántas veces hemos podido escuchar esa frase? Pues es cuestión de esa tarta, ¿no? Acordaros. Yo por eso siempre hago hincapié, ¿no?, en la figura del médico, la figura del entrenador, que cuántas veces, ¿no?, dicen, es que el entrenador le tengo frito porque me está ¿no?, o al fisio, lo que sea, ¿no? Es que le tengo frito porque le estoy contando todo, ¿no? Y es que es como esa escucha activa. Otra de las técnicas que también solemos utilizar los psicólogos, pero que también pueden utilizar los padres, el escuchar. Por ello yo hoy quería hacer como dos partes, ¿no? La parte de la prevención, la parte de las expectativas que yo pongo, la parte de que nuestros hijos tengan hobbies, tengan otras cosas que les gusten y que dediquen el suficiente tiempo, además del deporte. Porque eso, de alguna forma, incide de forma significativa en bajar los niveles de ansiedad, en bajar los niveles de estrés y sobre todo en prevenir la depresión, que es algo muy característico, insisto, en muchos deportistas y en mucha gente que ahora mismo y en muchos adolescentes que les gusta el deporte, porque para ellos del deporte es deporte como tal, pero es socializarse, es disfrute, es presión y es vida. ¿Vale? Y por otra parte quería hacer un poco hincapié, y aquí está el papel de todos los profesionales, pero de los padres. ¿Vale? ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra comunicación? La comunicación no es sentarte a hablar con tu hijo, porque con nuestro hijo y nuestra hija nos podemos sentar a hablar. Pero la comunicación es lo que muchas veces nos cuesta. El duelo. El duelo no es perder a un ser querido, el duelo es dejar el fútbol. El duelo es asumir que tienes una lesión. Porque todo duelo pasa por muchas fases, ¿no? Y eso nos puede decir cualquier psicólogo clínico, nosotros o cualquier psiquiatra nos puede decir que el duelo al final tiene una fase de negación, una fase de frustración, una fase de depresión, que le llaman, y una fase de aceptación. Y podemos ver de forma significativa que eso se traslada en las personas que tienen una lesión. Pasan por diferentes fases. ¿Quiénes somos los que tenemos que estar acompañándole? Los médicos, los fisios, los psicólogos. Pero ayudamos de forma objetiva. Pero los padres ayudan de forma subjetiva. Y el sentarte a hablar con tu hija y decirle qué miedos tienes, qué crees que te va a ocurrir cuando te lesiones, qué podemos hacer para poder volver a empezar y poder introducir y poder volver a entrenar con tus compañeros. El sentarte a hablar, el comunicar con tu hija es imprescindible, porque le escuchas, porque aplicas la escucha activa, porque no hablas por hablar, sino que te sientas y le acompañas en ese proceso que para esa persona la lesión supone un mundo. Ese acompañamiento, sobre todo, y ya que hemos hecho un poco mención a los deportistas de élite, yo a Gasol siempre le he escuchado en las entrevistas decir que, ¿y ahora qué hago? Me han acompañado en toda mi carrera deportiva, pero ahora que he tenido que dejar, que ya se ha acabado mi carrera deportiva, me entra una depresión que no sé cómo hacerlo. Es que todo era mi vida era el deporte y nadie me ha acompañado a ver ¿qué es lo que podría hacer después? No hay una prevención. Hay un estar, hay un intervenir, hay un te pasa esto, vamos a arreglar, vamos a mejorar la concentración, la atención, vamos a aplicar el flow, vamos a aplicar la técnica de la visualización, ¿no?, que podemos aplicar nosotros como psicólogos deportivos, ¿no? Pero ¿dónde está la prevención? ¿Dónde está el cuidado? ¿Dónde está quien le haya dicho a Gasol o a quien sea? Siéntate, escúchate. ¿Qué te pasa? ¿Qué miedos tienes? ¿Qué vas a hacer después? ¿Cómo te vas a cuidar? ¿Quién te va a sacar cuando estés en casa, encerrado, lleno de miedos porque no sabes hacer otra cosa? ¿No? Entonces a mí me parece importante poder trasladar, y aprovecho este evento divulgativo no para meter miedo, sino todo lo contrario, que los padres tenéis un papel muy importante en el acompañamiento, que no hay una varita mágica que diga tú le tienes que contestar esto y será la mejor decisión. No, no lo hay. Pero el escuchar, el transmitir, el poder decirles qué miedos tienen, cómo abordarlo, los contras, los pros y todo el proceso de llora. ¿Cuántas veces como padres nos viene a la cabeza, es que no quiero que llore, no quiero que lo pase mal? No podemos minimizar esas emociones. Debe de pasar el duelo. Y el duelo no es una pérdida, no es un dejar el fútbol. El duelo es lesionarte y verte en la situación en la que no puedes entrenar. Eso es el duelo. Y tiene que vivir la frustración.
con mi acompañamiento, tiene que llorar, tiene que vivir la tristeza. Y de esa forma podemos potenciar el valor y lo que tiene, la cabida que tiene sus emociones. Y de ahí podemos abordar de forma conjunta la decisión que haya que tomar. Y sobre todo la introducción, ¿no? Como hemos podido ver, de este chico a volver a vivir lo que es para él, que es el deporte, ¿no? Por ello, bueno, pues simplemente siempre digo, ¿no? Nuestra figura como psicólogos clínicos, como psicólogos deportivos, es fundamental porque damos la parte objetiva, ¿no? Pero vosotros tenéis un gran papel. Y no siempre hay que poner el foco en los profesionales, sino que desde casa podemos prevenir. Podemos tratar y podemos proteger, ¿no? Que quizás me quedo con estas 3 palabras que para mí hoy pueden ser significativas y recogen un poco todo lo que hemos abordado mis compañeros o mis nuevos compañeros y yo, ¿no? Y nada, pues dar las gracias a Iñaki y a todos por todo esto.